Le damos la palabra entonces a Ana María Pacón. Adelante. Sí, bueno. Muchas gracias a Isaacs por la invitación a este seminario, a la discusión que estamos llevando a cabo desde el día de ayer. Es para mí personalmente muy interesante y comparto lo manifestado hace un momento por Yuri Carvajal. El hecho de que hayan tantas disciplinas aquí representadas enriquece definitivamente la discusión en el tema de propiedad intelectual y salud pública. Inicialmente a mí los organizadores me habían pedido hablar sobre el debate que estaba habiendo actualmente en la comunidad andina sobre el tema de propiedad intelectual y salud. Y yo les dije que aceptaba gustosa la invitación, pero que desgraciadamente dentro de la comunidad andina actualmente no existe ningún tipo de debate en materia de propiedad intelectual y salud pública porque pues, se encuentra en estos momentos en una reorganización. La comunidad andina se ha reducido completamente a una mínima expresión. Creo que no hay más de 20 funcionarios públicos y por lo tanto pues paralizada prácticamente en todo lo que es materia de análisis y discusión legislativa. Por esa razón, pues yo voy a hacer ahora más bien una presentación de cómo, digamos, el Perú ha seguido este debate y cómo ha sido implementado. Pues en ya se ha hablado ayer bastante sobre digamos, este proceso, y yo voy a simplemente hacer una resalte de las cosas que en el caso del Perú han tenido una relevancia. Cuando se empezaban a negociar todas estas negociaciones en materia de propiedad intelectual con otros países, pues la discusión, por lo menos en materia en el caso del Perú, estaba centrada solamente y dominada y liderada por la Oficina de Propiedad Intelectual, el INDECOPI, ¿no? Digamos, no había una participación de ninguno de los otros entes. Lo llevábamos a cabo, porque en ese momento yo trabajaba en el INDECOPI, lo llevábamos a cabo, digamos, solo funcionarios, en la mayoría abogados, o prácticamente todos abogados, en materia de propiedad intelectual. Y había hasta los 90 una actitud, digamos, por parte prácticamente de todo el INDECOPI, de cuanto mayor protección es lo mejor para el país, sin ningún tipo en realidad de análisis, porque hasta ese momento no existían, no se habían hecho ningún tipo de evaluación de impacto económico, ni de ningún otro tipo de impacto sobre este aumento de la protección de los estándares en materia de propiedad intelectual, ni en salud, ni en ninguna otra área. Entonces, la mayor dificultad, desde mi punto de vista en ese momento, era discutir dentro de la institución, porque lo que yo siempre decía es discutir fuera. Está claro, cuando nos sentábamos en una mesa en alguna negociación bilateral puntual contra los Estados Unidos, estaba muy claro que cada uno iba a defender sus intereses, pero las negociaciones previas de coordinación eran igual de extenuantes porque, repito, había esa convicción. Eso, digamos, se modifica bastante, en parte producto por la presión que ejercen las ONGs internacionales cuando se empiezan a negociar el TLC con los Estados Unidos, y donde hay, digamos, una presión al gobierno de que participen, digamos, las otras áreas que se van a ver involucradas, y también de tener otra visión. Entonces, ese es un poco el escenario que tenemos en el año 2003, cuando se inician las negociaciones con los Estados Unidos, ¿no? Por primera vez, y eso es positivo, pues se convocan a todas las instituciones públicas para la coordinación de la posición peruana antes de iniciar una negociación, ¿no? Eso
repito, ha sido una cosa positiva que que sigue manteniendo a cabo, y existe un grupo de trabajo que se reúne y que acompaña además a las diferentes negociaciones. Otra cosa positiva es que por primera vez comienzan a surgir estudios, se realizan estudios de impacto, ¿no?, sobre el TLC, y en concreto sobre el impacto que van a tener en materia de salud las disposiciones que se estaban discutiendo con los Estados Unidos. Y surgen 3 estudios, uno llevado a cabo por el Ministerio de Salud, otro apoyado o financiado por la CAF, y que lo llevó a cabo una empresa privada, y un tercero llevado por Indecopi, la Oficina de Propiedad Intelectual del Perú, ¿no? Digamos, 3 importantes. Hay otros estudios del BID también en ese sentido. Pero entonces hubo esta explosión que desgraciadamente tampoco se ha mantenido, porque después de esos 3 estudios no se han vuelto tampoco a realizar sobre ahora la implementación y el impacto que han tenido la implementación. Entonces, ese es un poco el escenario que había en el país. Si uno revisa un poco la data del Perú, no difiere de lo que pues el día de ayer se presentó, ¿no? O sea, de las solicitudes de patentes en el Perú, y eso también es bastante usual, pues predominan las solicitudes y las concesiones de patentes a extranjeros, ¿no? Tenemos un 5%, casi 6% de nacionales contra un 94% de solicitudes y otorgamientos de patentes extranjeras, ¿no? Repito, en términos generales usual que las nacionales sean bastante menor. Se ha elevado también porque el Indecopi ha tenido una política bastante decisiva en eso de tratar de aumentar el número de las nacionales. Inicialmente, pues si uno ve los datos de 10 años atrás, era 1% el caso de solicitudes y concesiones de patentes a nacionales. Entonces, en ese caso ha habido un avance, y si uno ve del total de las patentes otorgadas, pues el campo farmacéutico como área es la más grande, con un 40% del total de patentes que se solicitan y se otorgan. Todas las otras áreas, digamos, están en el otro 60%, digamos, ninguna de ellas. El siguiente ya es un 18%, que son para áreas o invenciones de uso diario, en áreas de uso diario. Entonces, pues el área farmacéutico sigue siendo el área más importante. No hay ninguna estadísticas ni ningún análisis dentro de las patentes farmacéuticas cuáles son, digamos, los sectores en los cuales se está solicitando mayores patentes. Antes de pasar a la siguiente lámina, lo que quizás también es importante resaltar, aunque el día de ayer se ha mencionado, solo muy brevemente, en el Perú, como en los otros países andinos, rige la decisión 486, una decisión común en materia de propiedad intelectual, que entre otras pues comprende las normas sobre patentes, ¿no? Esa era la situación antes de empezar las negociaciones en el año 2003-2004. Cuando se decide y Estados Unidos, digamos, da luz verde para iniciar las negociaciones, comienza Colombia, lo sigue Perú, Ecuador, y Bolivia iba como observador, ¿no? En el interín, Ecuador también se retira por un problema que tienen ellos de negociación con los Estados Unidos, y quedan Perú y Colombia, pero nunca como bloque, sino como negociaciones bilaterales, aunque se iban juntos, etcétera, y se coordinaba además como representantes del Ministerio de Negociaciones Internacionales me decían, se va a coordinar una posición en la medida hasta donde a nosotros nos interese, ¿no? O sea, digamos, el objetivo no era ir en bloque, sino pues hasta el punto, porque lo que también se decía abiertamente, nuestros tiempos son diferentes a los de Colombia y nosotros vamos a ir y queremos ir más rápido, ¿no? Y de hecho así pasó. En diciembre del 2005, Perú se termina, digamos, de cerrar las negociaciones,
mientras Colombia tarda un poco más para, digamos, para cerrar las primeras negociaciones. Como ustedes ya saben, cuando se está en el proceso de ratificación del TLC, hay un cambio en el gobierno, en el Congreso norteamericano. El TLC no estaba todavía aprobado por parte de los Estados Unidos, sí por parte del Perú, por parte del Congreso peruano, pero no por parte de los Estados Unidos. Hay en ese momento el cambio en el año 2006 ganan los demócratas y los demócratas exigen para efectos de firmar el TLC con Perú y también los que estaban pendientes, Colombia, Panamá, exigen que se realicen una serie de cambios, ¿no? Eso en el 2007. Esos cambios que el gobierno o que los senadores demócratas introducen terminan siendo más favorables que lo aprobado por Perú en el año 2005. ¿No? Con lo cual es también paradójico que al final pues han sido entre los mismos, los dos partidos que hay en los Estados Unidos los que al final pues sirvieron al país en materia de protección de la propiedad intelectual, ¿no? Las negociaciones se llevaron en ese momento y desgraciadamente también sigue siendo así de forma secreta. Hay muy poca discusión pública, ¿no? En cuanto los textos actualmente, por ejemplo, con el TPP, y ayer ya se había mencionado, son secretos, ¿no? No se pueden tener acceso. Uno tiene acceso a través de Wikileaks, pero no puede, porque también entiendo que se han comprometido los negociadores a firmar a que no van a hacerlo esto público. Entonces, no se puede obtener nada, ninguna negociación. Yo cuando me reúno, pues es bastante general porque no se quiere mencionar. Y uno tiene que verlo, repito, a través de Wikileaks. Entonces, todo esto refleja un poco de cómo se llevan a cabo las negociaciones y cómo también terminamos, a pesar de que reconozco que si se ve las negociaciones que se están llevando a cabo con 10 años atrás, hay una mejora, digamos, perceptible. Hay esta caricatura que a mí me gusta utilizarla, no la tenía legible en español, por eso está en inglés, pero un poco de cómo se llevan a cabo las negociaciones, ¿no? O sea, es realmente más que una negociación, ¿no? Es, digamos, y por lo menos lo del TLC fue bastante más claro, se ha aprendido mucho en el camino, pero es así como, digamos, llegamos y, repito, un reflejo de eso es como el protocolo del año 2007 termina elevando los derechos, y en ese sentido también me parece interesante la conferencia que tuvo hoy, la diferencia entre negociaciones técnicas y negociaciones políticas. Entonces, brevemente, para mencionarles un poco cómo se ha ido, digamos, aumentando la protección y luego implementando en el Perú en lo que es que atañe a la propiedad, propiedad intelectual y salud pública, ¿no? La decisión 486 refleja muy de cerca las disposiciones de ATPIC. En algunos casos yo he visto algunos papers de Carlos Correa y de otros académicos donde dicen que por qué no se hicieron uso de las flexibilidades, ¿no? Y es cierto, se hicieron poco uso de las flexibilidades porque en ese momento se empezaba, bueno, era la primera vez que se negociaba para adecuarse a un tratado internacional, y la voluntad no era tanto no hacer uso, sino la voluntad era no comprarse un pleito, sobre todo con los Estados Unidos, ¿no? No sabíamos en ese momento cómo se iban a interpretar las disposiciones de ATPIC, entonces, digamos, había sí en eso un entendimiento de prácticamente en ese momento 5 países de que pues nos sujetáramos lo mejor y que a ATPIC, lo más cerca posible a ATPIC, y que ya a nivel nacional cada oficina lo interpretara pues de una forma más generosa, pero que no nos ya abiertamente tuviéramos un problema y un enfrentamiento con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, repito, eso refleja por qué no se hizo mayor uso de alguna de las flexibilidades, ¿no? Entonces, en materia de patentabilidad, repetimos lo que dice el 27.1 de ATPIC.
En segundos usos, ese sí es un área que fue bastante discutido porque la decisión anterior tenía una norma que la repite exactamente igual, la decisión actual, porque, y ahí otra vez, no se quería tomar ninguna decisión política, hubo mucha discusión entre los técnicos y finalmente a nivel de los ministros, y al final se decidió que quede igual. O sea, no tuvimos problemas con la 344, con los Estados Unidos, dejémosla igual y que cada país lo resuelva. ¿Se pueden o no se pueden patentar los segundos usos? ¿No? Habían algunos que sí los permitían, como Perú, y habían otros que, como Colombia, digamos, que era muy clara de que no se permitían. Ese problema se resuelve a través del Tribunal Andino, que dice no se permiten los segundos usos y hace una interpretación, y ese caso sí se queda zanjado ex post, ¿no? Digamos, si uno ve la norma de la decisión es ambigua, pero repito, en el Tribunal Andino sí ha habido una decisión clara de que no se permiten los segundos usos y eso, digamos, se ha mantenido. En cuanto a las excepciones de la patentabilidad, en la 486 no hay, por ejemplo, la excepción Bolar, no se regula, porque, digamos, ya saben ustedes, TRIPS no la tiene abiertamente, se hubiera podido incluir, pero repito, la consigna era dejemos digamos, no generemos problemas, que tampoco se generaba, porque en ese momento, por lo menos en el Perú, no se exigían tampoco la presentación de los estudios clínicos, entonces no había mayor problema en cuanto a la rapidez. En cuanto a la licencia obligatoria, repetimos prácticamente al pie de la letra el artículo 31 de los ADPIC, agotamiento de los derechos, ahí sí hacemos uso de esa flexibilidad. Se permiten agotamiento internacional o se regula agotamiento internacional y por lo tanto importaciones paralelas. En cuanto al plazo de vigencia, 20 años sin ninguna extensión, y en cuanto a la protección de los datos de prueba, se repite tal cual el 31.3, con la única diferencia que se deja una coletilla. ¿Para qué? Para que a nivel nacional los países puedan introducir una protección de derechos exclusivos. Colombia en ese momento era el país que lo estaba buscando por, digamos, por presiones que tenía a nivel interno y porque la decisión anterior sí preveía derechos exclusivos por 5 años. En ese sentido, aquí se bajó la protección, se dijo no, 39.3 no da derechos exclusivos y por lo tanto no lo demos, salvo esa coletilla. Esa coletilla que le permite a los países, en base a esa coletilla, Colombia introduce derechos exclusivos y eso luego es cuestionado ante el Tribunal Andino. El Tribunal Andino inicialmente dice, no, sí, aquí hay un problema, digamos, con el decreto 2085 colombiano que viola el régimen andino y todo se resuelve modificando la decisión 486, digamos, diciendo que no, que sí se pueden, digamos, a nivel de cada uno de los países introducir. Entonces, digamos, esa es básicamente en materia de salud pública lo que había con la 486. ¿Cuáles son las diferencias, digamos, que se introducen con el APC de Perú con Estados Unidos? En primer lugar, en cuanto a los requisitos generales, se incluye ahora digamos, las disposiciones que no estaban antes en la 486, y es que siguiendo ADPIC se dice que, ustedes saben que los 3 requisitos es novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Se incluye en el TLC con los Estados Unidos de que se puede entender la altura inventiva como digamos, como sinónimo de no evidente y utilidad como sinónimo de aplicación industrial. Esto, repito, refleja las políticas de los Estados Unidos o la práctica de los Estados Unidos y que permite, pues, por ejemplo, o hace más fácil abrir el patentamiento, permitir el patentamiento de métodos de tratamiento, de métodos quirúrgicos y métodos de diagnóstico. La excepción Bolar se regula, y eso sí, digamos, es un avance, se regula la excepción Bolar. En cuanto a las licencias obligatorias, se permiten, pero están más limitadas que lo que están en la 486. Inicialmente, en el primer acuerdo negociado y concluido en el 2005, se prevé un linkage entre la Oficina de Patentes y la Autoridad Sanitaria, que luego esto en junio del 2007 en el protocolo se elimina. En el caso de la extensión del plazo de protección, se permite una extensión por retrasos irrazonables de la Oficina de Patentes o de la Autoridad Sanitaria.
Eso en el protocolo del 2007 se mantiene, pero se permite al país que en productos farmacéuticos no haya obligación de extender la protección. No en procesos, no procesos farmacéuticos, pero sí en productos se permite, y de hecho esa es la situación actual, ¿no? Y en materia de datos de prueba, pues como ya saben ustedes, se introducen derechos exclusivos para la obtención cuando se quiere obtener un registro sanitario en materia de salud y de agroquímicos, ¿no? Entonces, este es en el TLC. La implementación que luego tiene en el Perú tiene 2 etapas. Una primera, donde se expiden en el año 2008 2 decretos legislativos para implementar todas estas normas. A Estados Unidos no les satisface y es necesario dar nuevas leyes en las cuales pues, se hace mucho más estricta y, digamos, y de acuerdo a la conveniencia de los Estados Unidos, y es el último acto, además, que Bush firma antes de dejar el poder. Y en eso hay un cambio también con Chile, porque Chile, en Perú, el tratado no entró en vigencia mientras la implementación no fue aprobada por los Estados Unidos, ¿no? En el caso de Chile, y eso un poco que los hizo aprender, digamos, a los Estados Unidos, de decir, lo voy a ligar, que yo apruebe la implementación para que el tratado. Y eso es lo que generó ahora los problemas que tienen ahorita ustedes en la watch list. Pero, digamos, en el Perú, como había mucha presión de parte de, digamos, del Ministerio de Comercio y de Economía de que esto entrara en vigencia, pues se dan y se ceden en estas normas toda la implementación, ¿no? Solo, porque ya me han dicho que el tiempo se está acabando, o se ha acabado inclusive, solo para terminar un poco cómo ha sido aplicado esto en la práctica. En cuanto a extensión de los plazos de protección, hay un caso que se ha solicitado, ¿no? Por retrasos de la oficina, que se ha solicitado pero se ha denegado, ¿no? Y en eso sí hay que reconocer que la oficina busca, el INDECOPI sí busca de interpretarlo de forma muy estricta para no otorgar extensiones y alargar la vida de la duración de la patente. En el caso de los datos de prueba, hay, de acuerdo a la estadísticas que están actualmente en el DIGEMIT, la Autoridad Sanitaria del Perú, 42 casos que se han solicitado. Actualmente vigentes son 19 casos en estos 5 años desde que están en implementación, 19 casos que se encuentran vigentes y 7 que ahorita están en trámite, ¿no? Entonces, digamos que si uno compara, Colombia tiene digamos, mayor experiencia y mayor antigüedad en cuanto a protección de datos de prueba, pues las cifras de Perú son casi el doble si uno compara los 10 años que Colombia ya tiene, ¿no? Ahora, ¿qué está sucediendo actualmente? Hay de parte de la sociedad civil una presión para que se otorgue una licencia obligatoria. En Perú sería la primera licencia obligatoria en el retroviral, el atazanavir, ¿no? Porque lo que se considera es que este retroviral cuesta en el Perú 31 soles, poco más de $10 cada tableta, ¿no? Ese mismo retroviral en Argentina me dicen que está a 5 soles, o sea, $1.50 más o menos, o sea, menos de $2. En Brasil está a menos de $1, ¿no? Entonces, el Perú está negociando, pero el Perú es mucho más pequeño que Argentina o que Brasil, y por lo tanto la Bristol Myers, que es la que tiene la patente actualmente vigente, pues hasta el momento no quiere ceder, ¿no? Y la explicación de por qué en Brasil y en Argentina vende mucho más barato es, digamos, la cantidad, por una cuestión de economía de escala, ¿no? La cantidad que vende en Perú pues, es mucho más reducida que el mercado brasileño y argentino. De otro lado, pues ya la oficina de patentes ha dicho que no van a otorgar licencias obligatorias, o sea, son conscientes de la discusión que se está llevando a cabo, pero que no se va a otorgar porque acá no hay interés público envuelto, ¿no? Son 26.000
pacientes de SIDA que actualmente son atendidos en el país, y que eso no representa un problema de interés público. Por otro lado, están todas las negociaciones, sobre todo en este momento, la más importante, el TPP. Ayer Susan Sell habló sobre este tratado. Repito, esto es secreto, lo que sabemos es a través de Wikileaks, y sabemos que se están pidiendo, por lo menos, aumentar mucho la protección. En esto entiendo que el gobierno peruano sí es bastante fuerte y no quiere ceder ni ir más allá de lo que ya fue con el TLC, ¿no? Entonces, digamos, para concluir, y un poco lo que ya se ha venido hablando desde el día de ayer, pues lo que queda dentro de todos estos espacios que se han ido limitando cada vez más, y Claudia también lo ponía, de cómo cada vez tenemos menos área, ¿no? Utilizar igual estos campos de estas áreas de flexibilidad que existen, ¿no? Repito, y eso hay que reconocer, en implementación ya en el caso práctico, pues yo veo tanto en la oficina como en el DIGEMIT sí la voluntad de interpretar mucho, muy estricto, ¿no? Y eso ya es positivo. Se siguen haciendo, hay un cambio, o sea, digamos, desde que yo empecé negociando a lo que hay ahora, veo que hay un cambio para positivo, para mucho mejor, mucho más abierto, otras disciplinas que están involucrando, ya no es una cosa que antes era, mayor protección es mejor para el país, digamos, en ese sentido, pero tiene que seguir habiendo una mayor capacitación, y tiene que seguir habiendo lo que hubo cuando en el 2004, hace 10 años, mayores diagnósticos sobre el impacto, ¿no? Eso se ha quedado. Aparte de esos estudios, no se han vuelto a realizar, y yo creo que eso es importante en materia de salud. Lo conversábamos ahora aquí también con mi colega, con mi colega del Ministerio de Salud, de que es necesario de ver cuál es el impacto en salud de la implementación del TLC, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana María, realmente muy ilustrativo sobre la situación de Perú y de la región andina en general, y desde el enfoque que estaba faltando en esta diversidad de enfoques.